Estamos de regreso, esto es A Mi Manera, y ahora me acompaña Humberto Jara, escritor y periodista, que nos trae la reedición de su libro Secretos del Túnel, que ya es un referente para todos los periodistas y todos los estudiantes de periodismo, porque es casi un libro de referencia, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. Igualmente, después de 20 años de que sucedió esto, se reedita porque todo el mundo comenzó a hablar de esto también, ¿no es cierto? Claro, porque hace 20 años ocurrió un episodio que es histórico, que fue el rescate de los rehenes en la Embajada del Japón, y entonces creo que valía la pena hacer el recuerdo de esto, y sobre todo que los jóvenes, que la nueva generación que no vivió el país con el terrorismo y todo lo que esto significaba, que ahora tiene un país distinto en ese sentido, pudiera conocer y saber esta historia, porque muchas veces la historia contemporánea se deja de lado y se olvida. Claro. Y creo que aquí sí todas las nuevas generaciones pueden saber qué pasaba acá en el Perú, ¿no? Y además después de 20 años como que se reabrió la polémica de que si los comandos eran héroes o no eran héroes, y qué cosa había pasado realmente, ¿no? Cómo había sido el rescate. Claro, porque el operativo, ¿no? Sí, en el curioso país que tenemos, siempre se discuten los méritos, ¿no? Y yo creo que este hecho, un poco para que poner en contexto, ¿no? Durante 126 días, 72 rehenes capturados en una casa, sujetos a una vida realmente terrible. Durante todos esos días, además, había un fenómeno del niño muy fuerte. Claro. Era una casa sin luz, sin agua, se morían de calor. Había un calor tremendo. Y en condiciones en las que a veces les hacían simulacros de ejecuciones, los 14 terroristas que estaban ahí a cargo. Entonces toda esta vida fue muy dura, pero además había toda una historia ahí que tiene tres partes, digamos. Una, cómo vivieron los rehenes por dentro, cómo lograron sobrevivir, cómo se organizaron. La otra está en todo el proceso de construcción de los túneles, claro, cuando toman la decisión de hacer túneles bajo la residencia. Que incluso se llega a filtrar la noticia, sí, y un par de medios la dan antes de tiempo, que podía haber sido terrible, fatal, ¿no? Fatal, exacto. Y luego todo el operativo de rescate, ¿no? Creo que es una historia que en realidad ya parece una novela por todo lo que trajo consigo, ahí, ¿no? Pero además se ha hecho hasta una película. Se hizo una película, Hollywood, no acá, en Hollywood, sí. sobre esta operación. Tiene todos los ingredientes. Que además, esta operación, este operativo, Chavín de Huántar fue reconocido mundialmente como un operativo casi perfecto, ¿no es cierto? Claro, porque siempre cuando se dan rescates de rehenes hay como una regla internacional que dice, es exitoso si es que solo hay 30% de víctimas. En cambio acá se lograron rescatar a los 72 rehenes. Falleció uno, pero ya en la mesa de operaciones porque lo habían herido. Pero fue un modelo de cómo se podía ir bajo tierra, por túneles, salir, combatir a los terroristas y luego rescatar a todos los rehenes. En ese sentido ha quedado como un episodio que es estudiado y revisado en las escuelas de distintos ejércitos que son de prestigio como el israelí, por ejemplo, ¿no? Claro, y lo que sí resulta de todas maneras controvertido es la ejecución supuestamente extrajudicial de algunos de los terroristas. Es una discusión que creo que ahora empieza a encontrar un cauce un poco más claro, porque en su momento se utilizó eso políticamente y se hablaba de varias ejecuciones, lo cual era falso. Lo que hay es un tema que se discute, que es el de uno de los terroristas que habría sido victimado después, pero ya toda esa historia no, y en todo caso no es algo que corresponde a los comandos, claro, porque ellos cumplieron su misión de una manera muy eficiente, muy valerosa. Hay que ponerse nomás en el pellejo de ellos y decir, hombres que entrenaron en una réplica de la residencia. Claro. Día y noche. Todo eso lo cuentas. Todo eso está narrado, porque no se sabía si el ingreso iba a ser de madrugada, a mediodía, a media mañana o lo que fuera, y entrenaban en distintos horarios, y al final era entrar y no saber si iban a salir o no con vida. Claro. Entonces tiene un mérito inmenso. De hecho hubo un fallecido, ¿no? Dos comandos fallecidos. Sí, exactamente, sí. ¿Cómo trabajaste el libro?
me imagino que también pues Sí. tu parte de periodista investigó mucho. Sí, esa fue la parte más laboriosa. Yo primero quise hacer este libro 2 años después de que ocurrió el episodio, el año 97 que ocurre y el 99, y me fue imposible. Primero porque nadie quería hablar, ni los rehenes y mucho menos los que habían participado en esto. Había todo ese temor de que el terrorismo y todo. Luego dejé pasar el tiempo y ya cuando Pero desde el momento que sucedió ya tenías la idea, tú decías claro, acá... yo miraba, Claro. lo que a mí me llamaba la atención era esto, todo el mundo hablaba de las noticias que salían. Claro. Pues yo me preguntaba, decía, ¿cómo han hecho para sobrevivir 72 personas viviendo amontonados en 5 habitaciones? ¿Cuántas historias hay ahí? Todas ¿no? las historias que puedan haber ahí, y están narradas, son historias cotidianas de cada día, incluso cuando empezaron a aparecer, cuando dormían pericotes y Claro. todo, cómo hicieron sus trampas, en fin, había toda una historia interna de salud, de sobrevivencia, de horarios para no volverse, una palabra, locos en eso. Claro, claro. Y la otra cosa que me llamaba la atención muchísimo era cómo habían hecho todo el trabajo para infiltrar y para conocer qué estaba pasando ahí dentro, qué hacían los terroristas, cómo pensaban, cómo habían metido micrófonos, cómo se comunicaban con el exterior, algunos de los que estaban ahí. El otro lado que llamaba mucho la atención es cómo hicieron los túneles. Entonces ahí uno descubre los mineros que trajeron de Ayacucho primero, porque ahí estaban entrenados en hacer minas en pésimas condiciones. Claro. Y entonces eran muy hábiles para eso. Claro. Y luego completaron con otro contingente de mineros de Huancayo. Y esa historia se sumaba a la historia también de los terroristas, quiénes eran, quién era su jefe, cómo había vivido, de dónde venía. Y esa cómo parte es de la más claro. difícil, me imagino. Claro, es una de las partes más difíciles, pero que me fue posible también llegar a conocer. Ahí está narrada la historia completa del jefe de los terroristas, Néstor Serpa Bartolini, desde su infancia hasta cómo llega a este ataque. Y finalmente... ¿Y por qué toman la decisión, además de hacer la toma de esta embajada? ¿Por qué quieren, exacto, cuál era su objetivo? Querían que se liberen a 400 presos del MRTA, pero además era querían dinero. Claro, de todas maneras era exigían. una cosa suicida, ¿no es cierto? Porque por más que consiguieran que se liberen, Calcularon ¿cómo mal. iban a salir de ahí? Igual. Este fue un operativo sin plan B, Sin y plan, ese fue su gran error. Sin plan B ni Claro, sin plan A, creo sí, yo. Porque pensaron que al tener a personalidades, Importantes, autoridades claro. y todo, el gobierno iba a ceder y ellos iban a poder salir. Pero al final, como no hubo eso, no se negoció, entonces se complicaron. Ahora decías, en 2 años nadie quería hablar. Sí. Entonces perseguías y perseguías, Sí. dejaste pasar un tiempo. Dejé ¿Y cuándo pasar un comenzaste a tiempo conversar y con quién comenzaste a conversar primero? Sí, el año 2003 ya empecé a buscar a algunos de los ex rehenes, ¿no? Y algunos se animaban a contar, otros no. Y al final, después de hablar con 28, si mal no recuerdo, 28, 32 de los cautivos, ahí ya empecé a reconstruir la historia con distintos testimonios que están puestos aquí. Claro, había algunos que tenían mucho sentido de contar historias, otros daban datos menores, pero todo servía, ¿no? Entonces, la primera parte fue esa, tener la historia de los rehenes. Y luego la otra parte, muy complicada también, fue llegar a los comandos. Claro. Porque los que estaban en actividad como militares no podían hablar. Pero ahí sí yo reconozco mucho el aporte y la generosidad que tuvo el hoy general José William Zapata. En ese momento era coronel y él fue el jefe de los comandos que ingresan. Entonces él en un momento sí accedió a contarme cómo habían entrenado, cómo ingresaron, cómo fueron los momentos previos a ingresar y cómo fue todo el operativo. Ahí también hay una historia realmente espectacular, porque había que calcular qué cantidad de explosivos ponían para hacer la explosión desde el túnel hacia arriba, para no hacer una destruir explosión todo y se morían todos, ¿no? Entonces es ahí donde a mí me parece una historia realmente impresionante. Que haya sido realidad lo que ocurrió es lo más llamativo. Y que además se hayan podido salvar. Para mí es un ejemplo
de que los peruanos, que por lo general siempre andamos divididos, discutiendo, etcétera, cuando ocurren situaciones graves, situaciones límites, sabemos afrontar esas. Tenemos solidaridad, nos organizamos, ocurre un desastre natural y respondemos. Esta situación era algo así. Era algo así, porque además todo el Perú estaba pendiente de cada día, ¿no? Cada día de lo que pasaba. Para los periodistas fue un episodio inolvidable, además. Claro, de estar las 24 horas ahí por turnos. También, ¿no? Fue toda una prueba de poder tener que cubrir 126 días, las 24 horas, sin saber cuándo iba a ser el desenlace. ¿Tú qué estabas haciendo en ese momento como periodista? Yo en ese momento estaba trabajando yo tenía la revista 11, ¿ya? Estaba ahí, sí, y me iba también a ver. ¿Ibas a hacer la cobertura directamente? Claro, porque me interesaba. Yo decía, este es un episodio que uno ve en otros países, ¿no? Y nos parece esas noticias impresionantes que vienen, y estaba ocurriendo aquí, en una calle de San Isidro, al lado de la clínica italiana, ¿no? Entonces, era realmente una historia impresionante. Y desde además, el momento que estaba sucediendo, habían rumores de muchas cosas y claro, los periodistas eran los que más a veces sabían algunas cosas. Tú ibas a averiguar también este tipo de cosas desde ese momento. Desde ese momento, porque uno te ibas enterando de que... Y otra cosa que enriquecía es que habían periodistas de todo el mundo. Claro. Entonces, ese intercambio también de conversar con periodistas de distintas nacionalidades, ver cómo trabajaban. Eran campamentos, pues, lo que había, claro, alrededor de las... casas alquiladas alrededor. Exacto. Y todo eso, sí. Y de todas maneras, a pesar de haber estado cubriendo de alguna manera todo este tiempo en tiempo real, cuando estuviste investigando, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué fue lo que te sorprendió, que no te imaginabas que había pasado? Que podía haber pasado. En realidad varias cosas. Una, la resistencia de los rehenes, para empezar. ¿Por qué? Porque hay que tener... Creo que es un momento en que el ser humano llega a un instante donde dice, si no resisto, voy a perder la vida y voy a dejar de ver a mi familia. Y eso era como un sostén para muchos de ellos. Y te lo iban diciendo porque yo pensaba en mis hijos, en mi familia, en mi hija que se iba a casar, etcétera, etcétera, y decían, tenían que soportar. Tengo que salir de acá. Y esa resistencia creo que ha sido impresionante. Hubo un rehén antes, todavía cuando habían más de 72, que un japonés al que le dio una depresión total y ni comía ni nada, pero los otros que sí podían dar. A mí me pareció eso impresionante. El ser humano, cuando es llevado al límite, tiene respuestas que probablemente uno mismo no esperaría. No se imagina de sí mismo. Sí. Y lo otro, los rehenes, uno se imagina, entran a la 1:30 de la tarde a los túneles. Estamos hablando del 22 de abril de 1997. 7 metros bajo tierra, con todo el equipo. Los comandos, dices. Los comandos, perdón. A esperar el momento en que la orden de que les digan. A ese instante en que ellos entraron, cada uno ingresó con una carta de despedida a su familia. Porque no sabían lo que iba a ocurrir. No, era peor que ir a la guerra, ¿no? Exacto. Y estuvieron 2 horas bajo tierra esperando la orden para atacar. Uno se pone a pensar todo lo que vendrá a la mente de uno en esa espera para entrar en combate. Saldré con vida, estaré de retorno a mi casa. Y la gente desde el sillón de su casa que viendo televisión, ¿no? juzga, ¿no? Y dice, no debieron hacer así, debieron hacer así. No hay ni un poquito de empatía de ponerse en los zapatos. A ver, ¿tú hubieras hecho eso? Claro, exactamente. ¿Serías capaz de hacer eso? Y hoy día dicen, no son héroes. Y además lo dicen 20 años después, cuando esta gente, cuando tú conversas con ellos, dicen, a mí no me interesa que me digan héroe. Yo cumplí con mi trabajo, con lo que tenía que hacer. Salvé vidas, me lo reconoce la gente. Me imagino que no iban con esa idea, iban con la idea de cumplir una orden. De cumplir su deber, ¿no? Y creo que eso tiene un mérito enorme. Vamos a mostrar la nueva portada porque esta es distinta a la del libro original. Esta es una nueva edición, 20 años después del hecho, ¿no es cierto? Y ya está en todas las librerías, ¿no, Humberto? En todas las librerías y en los supermercados.
Tenemos el libro para regalar también a nuestros oyentes y televidentes, así que escríbanos al Facebook. Humberto lo va a firmar para nuestro ganador o ganadora. Sí. Bueno, muchas gracias. No, a ti las gracias, Fati, porque además creo que es bien importante esta invitación, porque no es tanto el que uno haya hecho el libro, sino la historia nuestra. Si nosotros no la vamos a recordar y no la vamos a tener presente, no vamos a construir un mejor país, porque aquí vamos a aprender que existió en el Perú un nivel de violencia muy grande que perturbó la vida. Entonces, si sabemos eso, sabremos cuidar la paz y la tranquilidad con la que vivimos, ¿no? Así es, Humberto. Ya pronto me vendrás a contar de tus próximos proyectos, que hay por ahí un par, yo sé. Sí, con el mayor de los gustos. Muy bien, sí. Gracias.